sirva para añadir un poco a lo que ha dicho Ana. El último turno de intervención en cualquier formato de debate tiene que servir para aclararle al juez o a la jueza cuáles son los puntos más importantes y por qué esos puntos te hacen ganar el debate. Esto en cualquier formato. Entonces, a partir de los conceptos que a lo mejor son más del formato BP, creemos que pueden ser aplicables también al formato académico o a cualquier formato, en la medida en que nos ayuden a identificar y a darle perspectiva a lo que ha sido el debate. Que muchas veces es lo que nos falta, como decía Ana, que nos centramos demasiado en ir a piñón a refutar de forma lógica, pero nos falta darle ese enfoque más comparativo, ¿no? De conjunto, en definitiva. Entonces, los conceptos que queremos explicar básicamente son tres. No solo son aplicables a las conclusiones, sino que en general a todo el debate, pero está bien tenerlos en cuenta en las conclusiones. El primero de ellos es el de métrica, el segundo el de puntos de choque y el tercero el de impacto. Empiezo explicando la métrica, ¿vale? ¿Qué es la métrica? A mí es algo que me costó un poquito de entender y que a veces no quedaba del todo claro. Entonces, yo lo entendí cuando me dijeron que era como el quién da más, ¿vale? ¿Quién da más? Por ejemplo, si lo más importante es en un debate, ¿en qué lado de la casa, en el a favor o en contra, la gente es más feliz? ¿Qué es la métrica? La métrica sería quién es más feliz, quién da más a través de sus argumentos que deben conducir necesariamente a esa métrica, a quién es más feliz, quién da más para conseguir que la gente sea feliz en ese debate. Si mis tres argumentos van enfocados a que la gente acaba siendo más feliz, acabaré ganando el debate. Y eso es lo que me da la métrica. La métrica de este debate sería en qué mundo la gente es más feliz. Por tanto, ¿quién da más? ¿En qué lado la gente es más feliz? ¿Vale? Al final, para los jueces, sobre todo, es un criterio o una vara de medir para discernir y para identificar quién gana un debate. Si al final todos los argumentos, pues tenemos una pila de argumentos por este lado y una pila de argumentos por este lado. Pero muchas veces los argumentos son versos sueltos que acaban no contestando de verdad al debate o acaban sin tener unas implicaciones que sabemos a dónde nos quieren llevar. Si tenemos en cuenta el concepto de métrica, esto nos permitirá que los argumentos sean mucho más atingentes para poder contestar a esa pregunta, ya que estamos centrando todo el rato en qué es lo que queremos demostrar en última instancia. Pues que la gente sea más feliz o que la gente sea más libre o lo que sea, ¿vale? Entonces, esto por un lado, ¿de acuerdo? Es como el quién da más, esa vara de medir para ver quién gana un debate. Y por otro lado, ahora te doy el turno, Ana, por otro lado, también yo lo entiendo como el límite hasta donde tenemos que demostrar un argumento. ¿De acuerdo? Porque muchas veces, sobre todo en BP, que se nos exige más que hagamos demostraciones, no sabemos hasta dónde llegar en la demostración. Es decir, esto a lo mejor nos trae un mundo más democrático, pero tenemos que explicar muchas veces por qué es bueno un mundo más democrático. Si nuestra métrica es el mundo más democrático posible, pues hasta ahí tendremos que demostrar porque ya habremos demostrado esta métrica. Esto no quiere decir que la métrica no se tenga que demostrar nunca. Aquí hay como varios casos, ¿de acuerdo? Puede ser que ambos equipos compartan métrica. Puede ser, pues yo qué sé, en un debate sobre si priorizar las asignaturas de ciencias frente a las de letras o cosas así, pues es muy probable que ambos equipos quieran la mejor educación para los alumnos, para el alumnado, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida en que ambos equipos quieren la mejor educación, esta sería la métrica del debate y no habría que demostrarla mucho más allá porque hay consenso en ello. Pero hay veces en que la métrica para cada equipo es diferente. Por ejemplo, en un debate sobre la educación pública o concertada, ¿de acuerdo? Si yo estoy defendiendo que exista la concertada, es muy probable que mi métrica sea la libertad de elección entre las diferentes posibilidades de educación y puede que la del otro equipo sea la igualdad entre los niños para que todos compartan una misma educación pública. En ese sentido, la métrica sí que hay que demostrar por qué la mía es más importante. ¿Por qué? Que todos los niños sean iguales, que sería la métrica de quien defiende la educación pública, es más importante que unos padres puedan elegir al colegio al que van sus hijas, ¿de acuerdo? Entonces, a veces la métrica se debe demostrar cuando creemos que puede haber discrepancias en la métrica que elegimos y hay veces en las que si asumimos los dos equipos que va a ser la misma, no hace falta. Espero que más o menos se entienda, ¿no? Con el quién da más y hasta dónde es que tenemos que demostrar. Ana, querías decir algo, ¿verdad? En verdad iba a decir lo que tú has dicho después de que las métricas a veces chocan un poco, sobre todo en muchos de estos debates en los que hay como choque de definiciones, choque de métricas, y no, es que yo quiero demostrar que el tema es lo típico, igualdad,
las típicas métricas que os van a chocar es la de igualdad versus libertad, o, por ejemplo, cuando hay diferentes actores. O sea, cuando hay diferentes actores son personas a las que afecta el tema, vais a tener muchos problemas de, no, es que lo importante es defender a las minorías, por ejemplo, versus lo importante es defender al conjunto. Y eso al final es donde vosotros tenéis que establecer por eso la métrica desde el principio del debate, o directamente no tengáis miedo en decir si es la última intervención, da igual, tú coge y di. El resto de equipos no se han enterado de cuál es la métrica. Y lo ha hecho fatal. Y la métrica, en verdad, importante para responder a esta pregunta era esta, y nadie la ha enfocado así. Y muchas veces eso al juez le va a hacer un clic en la cabeza que dices, ostras, pues tienen toda la razón. Y de hecho, hay un debate que juzgamos con Bea y yo, creo, no, en el Alicante, que era sobre que un equipo dijo su propia métrica y luego respondió a la del contrario. Pero como había dicho, habían puesto métrica diferente, les dimos la derrota, porque no habían sido capaces ni de mostrar lo que ellos querían demostrar. Y lo de la métrica, la forma muy fácil de cómo hacer que el juez lo entienda es cuando dices un argumento, ¿vale? Explicas el argumento, explicas la base del argumento, el argumento en sí, los efectos, que luego lo hablaremos con el impacto, y lo unes con por qué esto contesta la respuesta. Va a sonar muy tonto y va a sonar muy repetitivo, pero es súper útil hacer eso. En plan, cada vez que acabas un argumento dices, y por eso la gente es más feliz, por ejemplo, y como es más feliz, contestamos a esta pregunta del debate. Y eso, a mí como jueza, me hace una felicidad increíble. En definitiva, es poner una vara de medir para saber cuándo alguien está contestando y cuándo no. Cuando la gente, con mis argumentos, sea más feliz, sea más libre, sea más igual, esté mejor educada, estaremos contestando a la métrica y podremos ganar el debate. ¿De acuerdo? Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta en la conclusión, porque al final lo que estamos es ayudando al juez o a la jueza a que elija quién ha ganado el debate. Si le damos como facilidades de, mira, nosotras sí que estamos contestando a la métrica, vosotras no lo habéis hecho, pues probablemente le facilitemos la tarea, ¿no? Se nos echa el tiempo encima. Entonces, el siguiente punto, si tenéis alguna pregunta luego nos la hacéis, es el de los puntos de choque. Vale, ¿qué son los puntos de choque? Básicamente, tenemos que tener en cuenta que en muchos debates hay argumentos que los decimos y acaban pasando desapercibidos, ¿de acuerdo? Estos argumentos que acaban de pasando pues, más desapercibidos en un debate, muchas veces esto nos perjudica porque no entran en conflicto. Entonces, los puntos de choque son aquellos asuntos o aquellos temas, ¿de acuerdo?, en los que compartimos el mismo asunto, por ejemplo, a nivel económico, o a nivel educativo, o a nivel social, pero con diferentes puntos de vista. Diferentes puntos de vista que además chocan directamente entre ellos, ¿de acuerdo? Pese a que estamos en un mismo tema. Por ejemplo, puede haber puntos de choque directamente en la métrica, como estábamos diciendo. Un punto de choque es qué es más importante en el tema de la educación, la igualdad o la libertad para elegir. Podría ser el primer punto de choque, pero en los propios argumentos es donde suele haber más puntos de choque, ¿no? Por ejemplo, en un debate que sea sobre si el Estado debería limitar el precio de las mascarillas durante el confinamiento, yo qué sé. Pues es muy probable que uno de los puntos de choque sea si el Estado tiene que hacer esto, si debe ser el Estado el responsable que debe hacer esto o debemos permitir que haya pues libre mercado o no, ¿no? O por qué debe ser el Estado en este caso, ¿no? También puede ser por qué las mascarillas necesariamente, cuáles deberían ser los productos a los que se debería limitar el precio o los que no, ¿de acuerdo? También podríamos tener en cuenta a nivel económico cuáles serían los beneficios o cuáles serían los perjuicios. Puede que desde la favor de limitar el precio de las mascarillas tengamos una visión económica más a nivel de cómo afecta esto a las familias, ¿de acuerdo? Porque pueden permitirse comprar mascarillas sin que se les vaya de precio, porque es algo que es necesario actualmente, pero puede que el equipo en contra nos diga que a nivel macroeconómico esto es malo porque estaríamos intercediendo en la economía, no permitiríamos el libre mercado y sería todo esto al carajo, ¿vale? Entonces, puede haber puntos de choque, en definitiva, a nivel pues, económico, ¿vale? Desde el punto de vista económico, mismo asunto, mismo tema, diferentes visiones. Desde el punto de vista social, mismo tema, el social, pero con diferentes visiones. Al final son argumentos que chocan entre sí directamente. Esto es súper importante tenerlo en cuenta en la conclusión, porque es al final por lo que se decanta un juez. En lo económico, ¿quién ha ganado? Pues si yo he dejado muy claro cuáles son los puntos de choque, y no solo eso, sino por qué me han permitido ganar, por qué he ganado en esos puntos de choque, es mucho más probable que sea elocuente en ese aspecto y convenza a la jueza. Ana. No todos los puntos de choque que son muy evidentes en un debate son relevantes, ¿vale?
Esto va a parecer un paréntesis tonto, pero muchas veces hay debates en los que nos ponemos a discutir de la definición, nos ponemos a discutir de una métrica y es una tontería increíble como una casa. Y estamos todo el debate discutiendo de lo mismo, ¿vale? También cuando hacéis la conclusión, lo unís a la métrica y decís, mira, estos son los puntos de choque que ha habido, ¿vale? Por ejemplo, este equipo se ha dedicado todo el rato a discutir sobre esto que era una tontería. Y yo, por ejemplo, mi punto de choque, que era importante unido a mi métrica, he ganado el tema de, por ejemplo, cantidad versus calidad o lo que sea. ¿De acuerdo? En verdad los puntos de choque son cosas bastante como conceptuales normalmente, es como lo de la métrica, en plan, cantidad versus calidad, de lo económico sí o no. Y el juez lo que hace directamente, yo tengo, cuando hago para poner las notas, pongo ahí los puntos de choque y pongo rodeo, quién se lo ha llevado. En plan, este para la favor, este para la en contra. Y bueno, si quieres decir algo más de los puntos de choque y si no explico yo el impacto. Básicamente eso, es súper importante dejarlo claro en la conclusión porque es cuando la jueza va a decidir quién gana. Y si somos muy claras en eso, pues va a ser mucho más probable que ganemos el debate. Muchas veces lo que nosotros llamamos puntos de choque es lo que vosotros llamáis, en plan, es refutado, por ejemplo. Este equipo ha dicho esto y yo lo he refutado, ¿sabes? Pues si lo analizas más como un conjunto y dices, bueno, pero exactamente qué era lo que chocaba es lo que es el punto de choque, ¿vale? En plan, las refutaciones importantes que de verdad chocaban toda la línea argumental, esos son los puntos de choque. Y luego el impacto, ¿vale? Sí, bueno, vale, el impacto al final es qué hace tu argumento, por qué tu argumento debería importarme una mierda, básicamente. Y es que al final tenemos una compañera de debate que cuando un equipo sale soltando una verborrea de ¿por qué es un argumento legal? Porque lo pone en la Constitución, ¿por qué es un no sé qué? Porque no sé menos. Nuestra compañera sale y dice ¿y qué? Y a mí me encanta, ¿sabes? Es una maravilla. Sale diciendo ¿y qué? En plan, ¿por qué eso debería importarme a mí? Y al final el juez piensa qué es lo que más pesa de todos estos argumentos tienen como un efecto. Hay veces que la gente se lleva los efectos a cosas súper irrisorias. Yo la primera, en plan, vamos a hacer esta medida y va a cambiar todo el sistema educativo y como todo el sistema educativo va a cambiar, vamos a tener una sociedad sin machismo, sin no sé qué y súper ideal de la muerte en la que todos seamos amigos, ¿vale? A ver, los impactos tienen que ser mínimamente realistas, pero no está mal tampoco decir un par de impactos en plan, y ya imagínate que no sé qué, ¿vale? Entonces, impacto básicamente es tu medida que va a hacer. Por ejemplo, hoy la pregunta del debate, ¿vale? Que es sobre el tema de poner deberes o no poner deberes. El impacto que tienes de demostrar es de verdad qué le pasa al niño. O por qué que el niño esté triste, está al coño hacer deberes es importante o no. ¿Eso en qué afecta a la sociedad? ¿Eso en qué afecta a que los niños estén descontentos, cansados? ¿Por qué eso debería importarme? El impacto es qué has dicho importante y por qué me tiene que importar. ¿Cómo ganar un impacto? Esto es algo que en BP se hace mucho, ¿vale? Al final, los dos equipos vais a poneros en el supermundo ejemplo de Super Chachi en el que todo va a salir súper bien. Tú, como persona racional, vas a decir, vale, su mundo super chachi, ¿vale? En el que vamos a acabar con toda la discriminación y tal, versus mi mejor impacto, lo que yo te haya traído más chulo. O, por ejemplo, en el caso de que tengamos un problema con las métricas y los puntos de choque de cantidad versus calidad, en su mejor caso en el que salvamos a 100 personas versus en el mío que salvo a 3 muy importantes. Por ejemplo, así dilema, en plan tranvía a tope utilitarista, ¿sabes? Pues en ese sentido, ¿vale? El impacto es donde tienes que demostrar lo que más pesa. Y luego lo que haces es decir, pero es que aún en su mejor mundo, aún lo más bueno que me trae el otro equipo, lo más pequeñito mío lo gana. Y esto es cuando te metes en el terreno del otro que nosotros decimos, de compras su caso y te vale, voy a comprarte que todo eso te sale súper bien. No, ya no, aunque te lo hayas refutado, aparte de haberte refutado, imaginémonos en un mundo ideal que saliera bien, pues aún así mi impacto es más importante que el tuyo. O directamente es más plausible, es más fácil que mi impacto pase que el tuyo. El tuyo te has montado un montón de yuppie que no sale de nada. O pues vale, has salvado no sé cuántas empresas, los obreros más importantes que las empresas, me da igual. Y ahí lo que comparas es todo el debate, qué es los efectos prácticos, qué va a cambiar el mundo de lo que estamos hablando, más o menos. Raúl. En definitiva, son las implicaciones que tiene a cualquier nivel, a nivel económico, social, político, pero al final, cómo repercute en última instancia. ¿Qué es lo que tenemos con todo este argumento? Muchas veces nos pasa que hacemos mucho análisis, pero no sabemos a dónde llega nada. No sabemos por qué estamos haciendo ese argumento. Es una formación que daba Paula Rodríguez Poles, hablaba de que podíamos pensar en cómo le afecta a un taxista. Es decir,
piensa en los taxistas, piensa en una persona normal, no tiene por qué ser un taxista, pero esto, ¿cómo le afecta al ciudadano o a la ciudadana normal y corriente? Pues normalmente esas son las implicaciones que muchas veces no tenemos en cuenta porque hablamos de, bueno, a nivel social, a nivel político, pero no sabemos cómo afecta esto, cómo afecta esto a mi madre, cómo afecta esto a la persona normal en su día a día, ¿de acuerdo? Y puede ser tanto un impacto a nivel cualitativo, ¿vale? De esto es bueno porque tiene unas implicaciones positivas y tal, o a nivel cuantitativo de porque afecta a más gente, o aunque afecte a poca gente, hay que demostrar que esa poca gente es tan importante para que solo porque le afecte un poquito mal, ya no vale la pena la medida, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el colectivo LGTB. Si esto repercute negativamente en el colectivo LGTB, pues puede que no sea la mayoría de la población y el otro me está dando cosas buenísimas para la mayoría de la población. Pero si esto afecta negativamente al colectivo LGTB, tendré que demostrar que este colectivo es tan importante como para que solo que tenga un perjuicio que nosotros estamos dando ya es suficiente para rechazar lo que nos esté proponiendo la contraparte. De hecho, Y nosotros bueno, tenemos muchas bromas como con una lista de impactos, ¿no? De gente a la que mirar cómo reaccionan y es como, vale, ¿cómo afecta esto a la mayoría de la población? ¿Cómo afecta esto a las minorías? ¿Cómo afecta esto a las mujeres? ¿Cómo afecta esto a gente de clase baja, al medio ambiente, a la economía y a las relaciones internacionales? Y teníamos como un poco esa lista y era como, a partir de ahí, vamos a ver esto cómo va a cambiar el mundo entero. Raúl, te me has parado. sí, es que estaba leyendo el chat que pone, es que lo tengo al revés. Todo el tema del impacto que se trata en la conclusión de, es que, perdón. Si quieres, se lo leo Todo el yo. tema del impacto que se trata en la conclusión que podría tratar como un exordio para enganchar en introducción-conclusión. Todo se puede usar como un exordio. Si te pones. Sí, sí. Al final, en definitiva, el exordio tiene que estar adaptado a lo que vayas a decir en el debate. Entonces, si consigues encontrar uno que tenga mucho que ver con el impacto, pues todavía mejor porque te va a quedar un caso mucho más cohesionado. Pero, o sea, en el exordio meter cualquier cosa. Yo hacía unos exordios de metáforas súper complejas de 3 minutos que al final tuve que cortar porque yo metía toda mi línea argumental en una metáfora perfectamente cerrada. Claro, si encima metes el impacto, pues Claro, mejor que mejor. enhorabuena, chavales. Es perfectísimo, chavala. No, de hecho. Llevamos 19 minutos y teníamos un máximo de 15. ¿Alguna tiene